Dueña absoluta de la escena, la diva acostumbraba a bajarse del escenario del teatro principal para meterse entre el butaquerío. De pronto se encontró un hombre que traía unos bigotes enormes, arriscados en forma de cuerno, a la Kaiser decían. Entonces sacó, la mujer llena de picardía, sacó un cuchillo y le cortó uno de los bigotes. Posteriormente, bueno, ante el estupor de la sala, ella llegó al camerino y le dijeron, ¿sabes lo que hiciste? Le cortaste el bigote a mi general Juan Andreu Almazán, quien muchos años después, sería candidato a la presidencia de la República. Espantada, María Conesa se escondió en el camerino y de pronto se encontró con unos toquidos brutales que, bueno, pues no le quedó más remedio que abrió la puerta y se encontró a un hombre muy serio con la mitad del bigote cortado que le dijo, vengo a que me empareje. Esa era María Conesa, la mujer toda picardía, la mujer que es objeto hoy de nuestra leyenda urbana. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. Bueno, y yo estoy feliz aquí con una de las artistas más completas que hay en México después de 30 años de carrera, y tengo el honor de presentarles a todos ustedes a Astrid Haddad. Muchísimas gracias, Astrid. Gracias. Cuéntame un poquito acerca de tu conexión con ella. Bueno, mira, te puedo decir que sin saber que tenía conexión con ella desde muy chica, en la escuela me enseñaron una canción que cantaba la Conesa, y que no sabía yo quién era la Conesa, por supuesto, y que nos la enseñaban en la escuela, y es donde hice yo mis primeros pininos para hacer lo que soy ahora, y que era una canción del teatro de revista que se llamaba Chin Chun Chan. Y había una canción que yo después me enteré que era de esa revista musical, que era soy la geisha más hermosa del Japón y me llaman Rolly, 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 Roll. Yo mis danzas, y desde luego decía Chonkina, Chonkina, Kina Naga, Haki, Yoko, Yake, Hoy. Creo que así iba. Entonces, yo me la aprendí de niña, y cuando ya soy mayor y que ya vengo a vivir a México y empiezo a hacer mi investigación sobre lo que era el teatro de revista, porque yo quería cantar, pero no nada más quería cantar, yo quería hacer otra cosa, y empiezo a hacer mi investigación, y con un amigo que tenía, Jorge Miranda, que era un coleccionista de discos y de toda una época, él me presentó con Enrique Alonso. Y por Enrique Alonso supe quién era María Conesa. Nacida el 12 de diciembre de 1892 en el poblado de Vinarós, provincia de Valencia, España, María Conesa desde muy chiquita sería trasladada a la ciudad de Barcelona. Allí encontraría su bolita. De pronto los padres encontraron un anuncio en un periódico que solicitaban niñas para un espectáculo. Bueno, pues rápidamente la señora decidió inscribirlas, pero en el momento en que, bueno, pues se trataba de, en alguna forma, hermosear a la más pequeña de ellas, la llevó al grifo, le echó un chorro de agua, con la novedad que le dio erisipela. La niña no pudo ir a la prueba, la hermana sí, y la pasó. Finalmente, bueno, pues la hermana, de nombre Teresa, había logrado ir a una gira a París, había regresado la empresa, y entonces la señora se le había presentado al hombre, al empresario, y le había dicho que, bueno, pues quería que también su hija se incorporara. El problema es que la niña estaba rapada, y bueno, pues no era posible, dijo el empresario. Sin embargo, la madre, que era una mujer bragada, le dijo, o se lleva usted a esta o me regresa a la otra. Y finalmente María Conesa sería admitida pues en esta compañía. Por primera vez esta niña llegaría en el año de 1901 a realizar una obra que es La verbena de la paloma, donde hacía el papel de un niño, de un portero, porque todavía estaba pelona. El problema es que de pronto, bueno, pues el empresario, al llegar después de la gira, que había durado un año, se enfermó y finalmente murió, deshaciéndose la compañía. Pero las niñas ya tenían la intención de seguir en el mundo artístico, y entonces decidieron formar un dueto
en el que cantaban con una enorme gracia, por ejemplo, el dúo de Los Patos. Y entonces habían llegado a un teatro. Primero habían hecho una serie de presentaciones con un conjunto de 6 niñas en los que se llamaban cafés familiares. Ahí había la oportunidad de que la gente se presentara espontáneamente, pero para animarla había cierta variedad. Ahí estaban las 2 niñas bailando y fue tal el éxito que llegarían al Folies Bergerac de Barcelona. Sin embargo, a pesar de que ellas habían alcanzado el pináculo, que la gente las aclamaba, bueno, pues ahí llegaría la tragedia. Para mí, María Conesa es un ejemplo, porque era una mujer que de canto, su voz nunca fue privilegiada, pero era muy entonada, y todos los días tomaba 3 horas diarias de clase. Increíble. O sea, sí se preparaba, ¿no? No, era una mujer que trabajaba, no, trabajaba impresionantemente. Además, las 2 hermanas, cuando vivía todavía Teresa, recibían clases de baile, pero las 2 tenían una gracia infinita. Eso es lo que las hizo ser tan amadas y tan apreciadas por el público. Aunque la madre acostumbraba a permanecer con las niñas mientras trabajaban en el teatro, en alguna ocasión las había dejado solas un momento para irle a dar de comer al papá. Resultó que ellas estaban bailando tras bambalinas y de pronto los alcanzó la furia de una mujer de apodo Lazarina. Ella estaba furiosa justamente porque las niñas la habían opacado. Decía que los reflectores todos eran para las Conesas. Hubo golpes, patadas, en fin, arañazos. Las niñas se defendían hasta que la mujer pidió el auxilio de su hermano. El hermano llegó y le metió 3 puñaladas en la espalda a la niña, que apenas iba a cumplir 11 años, de nombre Teresa. El funeral fue terrible, en una urna de cristal vestida de blanco, y el dolor fue tan tremendo que María Conesa duró 6 meses sin poder hablar. La paradoja del caso es que unos días antes el papá de ellas había encontrado con que el hermano de Lazarina estaba a punto de apuñalear a otra de las mujeres que tenían éxito en el teatro, y entonces, bueno, pues lo había impedido. Paradójicamente, pues, pudo impedir un asesinato, pero no pudo impedir el de su hija. Muchos años después, María Conesa se le cerraba la garganta. La mujer, toda picardía, lloraba intensamente recordando este triste, terrible episodio. Es que era como la gracia de María Conesa, el doble sentido, la travesura que tal vez es seguramente lo que le llamaban en esa época, ¿no? El género psicalíptico. Ah, mira. Que el género psicalíptico es un invento de alguien que creo que no sé de dónde viene la palabra, pero psicalíptico es la picardía que lleva connotaciones sexuales. Y son canciones súper atrevidas. Porque si para tú la las época, escuchas, ¿no? Y hasta para ahora, porque son canciones, mira, por ejemplo, hay una canción de María Conesa que dice, si sabes que te engañan, no llores, véngate y córtale el bigote cuando dormido esté. Y algo más también difícil de decir, y algo más también que no he de repetir. Repuesta finalmente de la tremenda tragedia, María Conesa siguió en el teatro. Empezó a actuar como tiple en la presentación de La Gatita Blanca, vamos, la obra que le daría la fama y desde luego el sobrenombre. Bueno, ahí se topó también con los celos de la mujer que hacía el papel principal. No le gustaba cómo le aplaudían a la niña y entonces dijo que ella quería una mujer como tiple y no una niña. Sin embargo, el empresario optó por la Conesa y ella, niña, pero verdaderamente niña, hacía papeles ya de adulta cuando apenas tenía 15 años. Finalmente, un tenor la habría descubierto iniciando con ella una gira que la llevaría al Teatro Avisu de allá de La Habana.
En ese lugar, bueno, pues llegarían, después de un triunfo glamoroso de la Gatita Blanca, llegaría un enviado de las hermanas Moirones. Este hombre la había convencido para venir a México a actuar nuevamente, ahora ya como Mujercita, en el Teatro Principal. Ella presumía que en realidad no había sido un enviado de las Moirones, que había sido el propio cónsul de México el que le había pedido venir al país. Pero bueno, ella llegaría a los 15 años en el año de 1907 para triunfar finalmente y quedarse una gran parte de su vida en nuestro país. Tenía una gran elasticidad en su cuerpo. Bailaba, dicen que bailaba de una manera... Yo he visto cosas de ella, yo me acuerdo haber visto de ella algo donde ella manejaba, y eso me recuerda a Olga Ramos, donde ella manejaba el mantón de Manila, el mantón español, que era de Manila, porque de allá venían, eran bordados y eran mantones. Ahora tú los puedes comprar en España, pero no son tan grandes ni tienen la orilla tan ancha, y son mantones muy grandes. Y yo me acuerdo que una vez vi en una película de estas antiguas mexicanas a María Conesa manejando ese mantón enorme con una gracia, y siempre lo hacía volar como si no pesara nada. Pero si tú agarras esos mantones, pesan un montón, porque son bordados, pero con un bordado recargado y todo, y además tiene estos flecos que pesan un montón. Mujer de escándalo que convocaba al Ave María Purísima de las Damas Católicas, que provocaba tremendas polémicas en los diarios y que al mismo tiempo, bueno, pues tenía partidarios a tal punto que un grupo de estudiantes formó el partido estudiantil conecista justamente para defenderla. Bueno, esta mujer se convertiría pues en la estrella absoluta del Teatro Principal, a pesar de que en 1909 saltaría también al Teatro Colón. Bueno, era tal el éxito que la Cámara de Diputados la convocó para que el 16 de septiembre del año de 1910, con motivo del centenario del inicio de la lucha por la independencia de México, cantara el himno nacional. Ahí estaba la mujer que en una función de gala, a la que asistiría el mismísimo presidente Porfirio Díaz, se había vestido de china poblana, pero con la audacia de ponerse en la falda el escudo nacional bordado. Esto evidentemente, bueno, pues irritaba a los militares. Sin embargo, bueno, pues la picardía de la mujer, en los guiños que le llegó a hacer a doña Carmelita Romero Rubio, el regalo de flores que le dio, impidieron que fuera castigada. Pero ahí estaba la mujer que de pronto hacía funciones en las que las balas resonaban afuera y adentro los aplausos. Ella decía que las balas a ella no le hacían nada. Vamos, que las balas respetaban su actuación. Es de las pocas mujeres que casi todas las noches el escenario se llenaba de rosas, se llenaba de flores, porque la gente tenía la costumbre, cuando un artista les gustaba, que aventar flores. Y que él mismo llevaba, cuando era chiquillo, que él mismo pedía que le compraran sus flores para ponerlas en el escenario y que lo pudieran ver, porque era una de las formas, y así es como se hace amigo de ella. ¿Por qué no nos vamos a un corte comercial? Seguimos aquí en Leyenda Urbana con la maravillosa Astrid Haddad, hablando de otra de las maravillosas, María Conesa. Y ya está en venta en todos los puestos de periódicos la revista Central. Tenemos toda la historia del Papa Francisco, así que ya sabes, no te la puedes perder, la revista Central del mes de febrero. A la caída del dictador Victoriano Huerta, María Conesa conocería a los dos grandes caudillos revolucionarios, Francisco Villa y Emiliano Zapata. En el primer caso también habría un incidente que, bueno, pues
colocaría en el umbral del infarto a la señora. Resulta que de pronto, bueno, pues había bajado, como lo hacía cotidianamente, con su navajita y se encontró con el mismísimo Francisco Villa, que estaba sentado en una butaca, y decidió cortarle todos los botones del uniforme. El general solamente sonreía, pero después, cuando ella llegó al camerino, bueno, pues le alcanzó un español de apellido Caso, que le había advertido que el general la iba a raptar. Ella, aterrada, decidió encerrarse 8 días en el camerino y finalmente, bueno, pues ahí estaban las tropas villistas aguardando el momento hasta que finalmente se retiraron. En el caso de mi general Emiliano Zapata fue distinto. Él, como se acostumbraba en aquel entonces, que había que ir a la Basílica de Guadalupe y posteriormente ir a ver a la Conesa, bueno, había ido al Teatro Colón. Ahí la picardía había menguado, ya no era un espectáculo tan atrevido, pero bueno, pues ella fue al lado del general y le pidió que hicieran un día de campo, que por qué no le invitaba para que conociera la tropa. Aparentemente el general quería que fuera ella sola con él, pero ella, astuta, bueno, pues decidió llevarse a toda la compañía. Al llegar al campo, bueno, pues ella se dio cuenta que Zapata era un hombre taciturno, serio, callado, y decidió sacarlo a bailar. Él se resistía, decía, hombre, yo no sé bailar, pero finalmente, ante la insistencia de la señora, pues decidió que se bailara un calabaceado, es decir, una música que permite que se intercambien las parejas. Sin embargo, cuenta la Conesa con gran entusiasmo que el general, a la hora de la verdad, ya no la soltó, es decir, terminó toda la pieza sin que se separara de la mujer. Seguramente así como era amada, era odiada, ¿no? Ah, no, por supuesto, porque además había una doble moral en la época. Y así como había señoras que adoraban ir a verla, Claro. por este doble sentido y lo demás, había gente que no salía de su cuadratura y no soportaban lo que ella hacía. Y por supuesto que fue muy atacada. Y creo que el 80% de la población masculina estaba enamorado, estaba enamorado de ella. En 1912 la Conesa había regresado a España. Ahí un empresario de nombre Mario Campos la había convencido de que participara en dos sedes artísticas. Una de ellas era el Cinema Madrid, otra era el Teatro Maravilla. Ahí le pagaban el tremendo sueldo de 1,000 pesetas diarias. La Conesa, sin embargo, bueno, pues a pesar de que sus paisanos la aclamaban, decidió regresar a México y aquí naturalmente siguió involucrándose en diversos escenarios de escándalo. Por ejemplo, en el auge en 1914 de la banda del Automóvil Gris, se decía que ella era novia de Juan Mérigo, que era el jefe de la banda, y en una ocasión el mismo hombre había escrito un libro que se llamaba La banda del Automóvil Gris y yo, donde hablaba que efectivamente él veía a la Conesa más allá del teatro principal, más allá del restaurante, del teatro, más allá del teatro lírico, y que de pronto, bueno, pues ella le cantaba al oído los cuplés que iba a estrenar. Esto lo desmentiría la señora Conesa, y sin embargo, bueno, pues hay un elemento que la acusaba. De pronto, en plena función en el teatro principal, resulta que se levantó una mujer que estaba dentro del público y empezó a gritar que ese que traía la señora era su collar. Estamos hablando de la hija de Gabriel Mancera, uno de los ricos más ricos de su tiempo, cuya casa había sido asaltada por la banda del Automóvil Gris. Se supone que el general Pablo González, que era el encargado de la plaza de la Ciudad de México y al mismo tiempo cómplice, se dice, de los integrantes de la banda, era el que le había regalado el collar. El escándalo se fue a la demarcación de policía, pero bueno, ella estaba acostumbrada a esa situación en donde de pronto, bueno, pues había madres de familia que llegaban con pancartas a reclamarle sus espectáculos que decían inmorales ahí en el teatro.
ella ganaba mucho dinero. Era de las mujeres que más dinero han ganado en el teatro. Y me acuerdo que uno de sus trajes que ella se mandó a hacer, a que se mandaban a hacer a Europa, y ya después empezaron a hacer trajes aquí, pero por ejemplo trajes con plumas y todas estas cosas que llegaban, ella, ¿no? Se mandaban a hacer a Europa. Pues ella se mandó a hacer un traje para una de las operetas, que era como un pájaro con plumas. En esa época le costó 12,000 francos, que 12,000 francos es como hablar ahorita, yo pienso que como 120,000 pesos o mucho más, porque 12,000 francos era así como muchísimo. Y era una mujer que en eso no escatimaba, porque ella quería tener lo mejor. Cuando empezó la decadencia de la zarzuela, María Conesa se reinventó a través de la revista musical La Mexicana, que se conocía como Rataplan, en remedo del Bataclan francés. Entró al escenario de los cuplés. Naturalmente había una gran cantidad de cuplés que la volvieron célebre, por ejemplo, el morrongo, por ejemplo, desde luego cuando cantaba ya como cuplé La Gatita Blanca. En su honor, el maestro Agustín Lara compondría 2 chotís, uno llamado La Guapa y otro más conocido, Monísima Mujer. Pero la inquietud de la señora Conesa, bueno, pues la había llevado a relacionarse con políticos. Alguna vez se decía que había sido amante del general Álvaro Obregón, ha sido a las funciones de ella. Se dice que él le aconsejaba pues algunos versitos para darle mayor picardía al espectáculo. Otro de los políticos asiduo a los teatros era Adolfo de la Huerta. Incluso en la presentación de una obra satírica contra él que se llamaba La Huerta de Don Adolfo, bueno, pues él estaba presente. Pero también se dice que ella habría tenido una relación muy estrecha con el general Plutarco Elías Calles. El caso es que de pronto ella había tenido un amorío con un general de nombre José Álvarez Álvarez. Por alguna circunstancia, este hombre, que era el jefe del Estado Mayor Presidencial del ya entonces presidente Plutarco Elías Calles, 1925, fue acusado de contrabandear con medias. Y entonces la Conesa fue invitada a salir del país. Un espectáculo tremendo cuando 1,500 personas la despidieron allá en Ciudad Juárez, rumbo a los Estados Unidos. En ese entonces había peregrinaciones a la Basílica para pedir que regresara la Conesa. Pero bueno, finalmente se descubrió que en realidad se trataba más que de una condena al general, se trataba de una venganza contra la Conesa, que finalmente pudo regresar a México. Para terminar, Astrid, ¿cómo podríamos ubicar a María Conesa en la cultura y en la historia de México? Pues bueno, yo pienso en María Conesa como un elemento muy importante de algo que fue el teatro de revista, que hasta el día de hoy nos sigue, aunque la gente no lo sabe, nos sigue llegando a través del teatro, a través del cabaret, a través de cosas que se hacen, y pienso que fue un pilar muy importante, que fue alguien que fue un ejemplo, no nada más por su talento, sino por su entrega, por lo que hizo y por lo que duró y por la forma de entregarse al público. Pienso que es un ejemplo como mujer, como artista. Pues muchísimas gracias, Astrid. Nosotros seguimos aquí en Leyenda Urbana. Ella regresaría a México en medio de una apoteosis. Se dice que había 1,500 mariachis en la estación de Buenavista esperándola. Se habla pues de que había tumultos para recibirla. El caso es que, bueno, pues ella, si bien no llegó a Hollywood, participó en 8 películas en México. Le menciono 3. Una de ellas, el nombre lo dice todo. Una de ellas se llama Mujer con Pasado. Otro de ellas se llama Madre a la Fuerza.
y una tercera sería Hijos de la Mala Vida. Ese era el escenario en que se desenvolvería la Conesa, que finalmente, bueno, pues tendría una gran cantidad de admiradores en todas partes, a tal punto que cuando ella tenía 60 años había regresado a lo que era entonces el nuevo Teatro Colón y había, como siempre, enseñado las piernas. Eres genial, eres fenomenal. No visto igual no hay en London, ni en Nueva York, ni aún en París. Eres orgullo de Madrid. En 1981 se haría una telenovela con la vida de la señora María Conesa. El papel principal lo haría Ofelia Medina. Para entonces ya se habían publicado 2 libros, uno de ellos de Enrique Alonso, con la vida de la diva. Para entonces, bueno, se habían llenado decenas y decenas de páginas de periódicos con el escenario de sus grandes triunfos. Para entonces, las frases de la Conesa seguían vivas. Por ejemplo, aquella vez en que le preguntaron si se habría casado con algún presidente de la República. Ella dijo que no, que si bien, bueno, pues alguna vez sí había sostenido un romance con Plutarco Elías Calles, alguna vez había simpatizado con Obregón, ella no se casaría con ninguno de ellos, ni siquiera, decía, con el hermano incómodo del presidente Manuel Ávila Camacho, es decir, Maximino, quizás de todos ellos el que tenía más prestancia. Esa era la Conesa, esa era la mujer del escándalo, esa era la mujer toda picardía, esa era la mujer que incendió durante muchos años la Ciudad de México y yo diría que también varias provincias españolas. Gracias por haber estado con nosotros en esta leyenda urbana. Lo espero el próximo sábado aquí, naturalmente en Canal 40, Proyecto 40, 21 a 30 horas. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y le deseo la mejor de las noches.